estemos gozando eterno bien. Aquí tal vez estamos sufriendo cosas, ¿no? Enfermedades, problemas económicos, no sabemos, cada uno tiene su propia vivencia en su corazón, la relación que tiene con Dios y lo que padece también, ¿no? Pero cuando estemos allá delante de nuestro Padre, recompensa tenemos, dice la palabra del Señor, y bajo esa consigna nosotros tenemos que perseverar aquí en la tierra para que el diablo no permita y no nos deje tranquilos para estar con el Señor siempre, hermanos. Amén. Reciban un saludo en el nombre del Señor. Este domingo, hermanos, tengo que anunciarles que la hermana Bárbara está enferma y está muy probable con COVID, ¿no? El día domingo Navidad estábamos pasando con ella, ¿no? Y sus cumpleaños también, pero lastimosamente la anterior semana ya se había enfermado, no sé dónde se habrá contagiado. Y hay que orar por ella, hermanos, la hermana Bárbara, Nina, ¿no? También al día de ayer yo he estado muy triste porque uno de mis mejores amigos y toda su familia también, ¿no? Con COVID. Su mamá había fallecido el día 1 de enero y toda la familia estaba enferma, ¿no? Y mi amigo había estado casi a la muerte y cómo no nos hemos dado cuenta, ¿no? Como uno piensa, está seguro que los demás también están normal, ¿no? Que están bien. Prácticamente les ha pasado lo mismo que nos ha pasado a nosotros, a la familia, ¿no? Arismendi, que mi papá enfermó, falleció y todos los de la casa hemos estado enfermos, ¿no? Otros han llegado al hospital y ha sido tremendo, ¿no? Y aprovechando esta situación, quisiera yo tocarles un poco el corazón, hermanos, este día y preguntarles cómo estamos aprovechando el tiempo como personas, como cristianos, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros estamos aprovechando el tiempo, hermanos, de nuestras vidas? Porque nosotros pasamos el tiempo y nos estamos ensimismando en nuestras cosas, en el trabajo, en el estudio, en el hacer construir nuestra casa o comprarnos algo que necesitamos. Estamos más preocupados, hermanos, en qué vamos a comer hoy, qué vamos a comer mañana, la comida, la ropa de nuestros hijos, y estamos ahí, ¿no? El trabajo cotidiano de cada persona, ¿no? Estamos ahí distraídos en las cosas de este mundo. Pero lo que nosotros tenemos como cristianos que ver es que para nosotros hay un propósito en nuestra vida. No solamente es el comer, el vestirnos, el tener bienes o el viajar. No, nuestra vida tiene un propósito como cristianos, y ese propósito es llegar a la altura de la estatura de Cristo. Nosotros tenemos que cada día parecernos más a Jesucristo. Tenemos que en nuestra vida y en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar, tenemos que mostrar a un Cristo que está dentro de nosotros, a un Espíritu Santo que nos está santificando día a día. Y día a día tenemos que ir borrando y limpiando de nuestros corazones cada cosa que nos aleja del Señor. Envidias, odios, rabias, orgullos, vanidades, mentiras, fornicaciones, tantas cosas que están dentro de nuestros corazones. Amén. Abramos nuestras Biblias en Efesios 5, por favor, en Efesios capítulo 5, del versículo 14 al 20. Amén. 5 del versículo 14 al 20. ¿Qué dice? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te iluminará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos un manual de vida. Nosotros no vivimos el día a día como venga. Nosotros no estamos en esta tierra viviendo al azar, a ver qué nos resulta el día de mañana. Nosotros los cristianos tenemos un propósito y tenemos un manual de vida, y ese manual de vida está aquí, se llama la palabra del Señor. Amén. Y en esta palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Estábamos muertos. Pero cuando hemos conocido al Señor hemos sido resucitados, hemos nacido de nuevo, estamos vivos para el Señor. Y como estamos vivos, dice: levántate de los muertos, sal de esos muertos, de esa gente que todavía está muerta afuera. Y dice: y te alumbrará Cristo. Y luego nos da unos, ¿cómo se le diría en este tiempo? Tips, se le dice, ¿no? Tips. Pero Él nos dice, nos da como a manera de ordenanzas, ¿no? Y nos dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. No como tontos, dice: el necio es el tonto, ¿no? El que no piensa, el que solamente hace lo que le parece en ese momento. Ese es el necio, el tonto. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En estos días, hermanos, estamos viviendo una segunda ola como la que se vivió en julio, la primera, bien tremenda. En esa ola se fue nuestro pastor, ¿no? Se fue a la presencia del Señor nuestro pastor, y se fue otros hermanos más en julio del año pasado. Ha sido una ola tremenda. Toda la familia nuestra hemos caído, estábamos enfermos, toditos, desde el más pequeño hasta el más grande. Otros han sufrido más, otros han sufrido menos. Y en estas fechas estamos viviendo otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Lo que pasa es que en las noticias no se está dando mucha importancia como esos días, ¿no? Esos días sabíamos cada día, y hasta un poco nos traumaba lo que estaba pasando. Pero ahora es al contrario, ¿no? Ahora no avisan, ahora no dicen lo que está pasando, pero hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está muriendo, pero simplemente no lo están diciendo, ¿no? Bueno, son cuestiones políticas, ¿no? Que a ellos les conviene. Pero estos tiempos son malos, porque no solo es esta enfermedad, sino es la gente misma. Ayer estábamos subiendo nosotros de la casa, dejamos el auto, estábamos subiendo las gradas, y todo un grupo de gente, habrá sido como 15 personas, estaban totalmente borrachos subiendo, no podían ni pararse, y se veía que estaban viniendo de un funeral, ¿no? Porque estaban todos de negro y con algunos aditamentos y estaban viniendo de un funeral totalmente borrachos, sin barbijos, sin nada, y estaban caminando. Y entonces la gente, hermanos, en este tiempo me parece que dijo: bueno, si hay que morir, muramos felices, muramos haciendo lo que nos gusta, tomando, bailando. Pero el Hijo de Dios no es así. El Hijo de Dios tiene que pensar en estos tiempos malos que nosotros somos la lumbrera, que alumbramos como alumbra Cristo. Nosotros tenemos que mostrar al mundo que somos obedientes, que somos personas sensatas, que somos sabios, que no andamos como necios por la calle diciendo: no existe la enfermedad, y lo botamos en nuestros barbijos o algo así. Y es que no es que nosotros estemos exagerando, nuestro pastor se fue, ¿verdad? Dice:
Por tanto, el 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor? Leyendo la palabra de Dios, ensimismándonos, comiendo la palabra del Señor todos los días, en tiempo y en fuera de tiempo, leyendo y leyendo la palabra del Señor. Dice el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. ¿Cómo tenemos que portarnos entre nosotros? Dice. Y aquí quiero yo notar que la hermana Bárbara, cuando estábamos almorzando, nos hablaba, ¿no? Y nos decía, hermanos, en esta iglesia prácticamente me sorprende porque no me han pedido ni un solo centavo, ¿no ve? Y hemos hecho mis cumpleaños, me han traído tortita y estamos comiendo y estamos, pero no hay en otras iglesias. Cuando quieren hacer algo, ya cuota 100 bolivianos, nos dijo, ¿no ve? La cuota es 100 bolivianos y el que quiere paga esto, paga el otro. Así hay que hacer en otras iglesias, pero aquí no. Y nosotros le dijimos, lo que ofrendamos, hermana, lo que damos, eso es para el movimiento de la iglesia. Y a veces se necesita más, a veces se necesita menos. Hay iglesias que necesitan mucho más y a veces es necesario que pidan algunos más dinero. Pero en nosotros, la palabra del Señor dice que las ofrendas son para ayudar para los gastos de la iglesia, para ayudar a los pobres y para ayudar a las viudas. Y estamos para eso, ¿no? Y eso me ponía que la hermana Bárbara nos hablaba y nos decía, animándonos, ¿no? Y nos decía, hermanos, por eso mis hijos dicen que no me vaya de esta iglesia, decían, no me digan, porque ha pasado que alguna vez nos han gritado y no nos dijeron, al pastor Roberto les gritaron, no, ustedes nos han, mi mamá les dio un terreno y se lo han vendido y así, ¿no? Y es que estos tiempos se han vuelto así. Las congregaciones mismas se han vuelto así, se ha entrado en las iglesias un espíritu, el que están buscando dinero, están buscando, tratando de algunos estafar a otras personas, y esas cosas nosotros no debemos permitir, hermano. En esta congregación, en nuestras vidas, en cualquier cosa, estos tiempos son malos, hermanos, y nosotros tenemos que vivir como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, dice hermano. ¿Cómo aprovechamos nuestro tiempo en la semana? ¿Qué hacemos? Aparte de lo que normalmente el Señor dice que nosotros tenemos que trabajar, y el que no trabaje, que no coma, dice. Así que aparte de lo que trabajamos, de lo que estudiamos, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al estudio de la palabra del Señor? A escuchar una prédica, a cantar una alabanza, a hablar con nuestros hermanos, llamarles por teléfono, decirles cómo estás. ¿Qué está pasando? ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? La palabra de Dios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, animándolos, diciéndoles, hermano, ten fe, ten confianza, estamos con Dios. Y si Dios permite que nos enfermemos, Él nos va a sanar, nos va a curar, o nos va a dar los medios para que nos sanemos. Y si Él nos lleva, sabemos a dónde estamos yendo a su gloria, estamos estando al lado de Él. Así que tenemos que estar agradecidos, dice. En Tesalonicenses 4, 5 al 6 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, dice, ¿no? Que no andemos en eso. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y os he testificado. Ahora, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuánto tiempo le estamos dando en la semana, en el mes, en el año, para santificarnos día a día? Santificarnos, porque la santificación no es un proceso de un día, de dos, de un mes, de un año. La santificación es un proceso de toda la vida, toda la vida.
Los que han tenido 50 años, 30 años de cristianos siguen santificándose, siguen teniendo problemas, siguen hablando al Señor, siguen confesándole problemas, siguen confesándole pecados. Amén. Así que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, aprovechar el tiempo que nos da el Señor en esta vida, en esta tierra, a que nosotros nos santifiquemos. Amén. Dando prioridad a la palabra del Señor. ¿Qué dice en Efesios 5 del 1 al 4? Vamos a leer. Efesios 5 del 1 al 4 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Amén. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes más bien acciones de gracias. ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento, hermano? Dice: ni siquiera palabras deshonestas, ni cosas necias deberían salir de nuestra boca. Dice: ni truhanerías. Truán es aquel que defrauda, aquel que engaña. Y hay personas manipuladoras, personas que engañan, que defraudan, que hacen las cosas con premeditación y alevosía. Saben que están haciendo daño y lo hacen. Son truanes. Y la palabra de Dios dice que no debería pasar esas cosas en nosotros, porque no conviene a los santos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo en nuestros trabajos, en nuestros estudios? ¿Estamos mostrando que somos cristianos? ¿Estamos mostrando que somos hijos de Dios? ¿O seguimos defraudando, manipulando, mintiendo, utilizando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Nuestra vida está predicándole a otras personas en nuestro trabajo? ¿Está predicándoles nuestra vida? A veces no es necesario hablar de la palabra de Dios y decirle Jesús murió por ti. No es necesario. La persona ve en ti una persona cambiada, diferente, una persona que es, ¿cómo se le diría? Una persona que es imitable. Y dicen en sus corazones: ¿qué puedo hacer yo para llegar a ser como esta persona? Honesta, amable, alegre. ¿Qué es lo que tiene esta persona que me hace sentir de estar tranquilo, en paz a su lado? Y cuando te preguntan, te dicen: ¿y qué haces? Tú le dices: yo soy un hijo de Dios. Y él dice: yo también quiero ser un hijo de Dios. Eso es predicar, pero predicar con tu vida. No solo con palabras, sino con hechos. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: fornicación, ni toda inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, dice. No deberían ni siquiera estar pensando en eso, dice la palabra de Dios. Amén. En Colosenses 3:16, que está ahí dos hojitas más adelante. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Qué dice? La palabra de Cristo dice que es la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra de Cristo dice: more en abundancia en vosotros. ¿Cuándo va a morar en abundancia la palabra de Dios? Cuando estamos leyéndola día a día, momento a momento, todos los días, todas las semanas. Estamos orando y estamos recordando la palabra del Señor. Así mora abundantemente la palabra de Cristo en nosotros. Y dice que nos tiene que enseñar y exhortar a toda sabiduría. Amén.
toda absorbirá, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos. Y esto me ponía a pensar mucho. Los himnos que cantamos son poesías teológicas, tienen mucho contenido teológico. Y cuando nosotros cantamos, estamos comprometiéndonos con el Señor a hacer lo que estamos cantando. Estamos diciéndole al Señor lo que el himno dice. Y había un predicador que dice que los cristianos, cuando más mentimos es cuando cantamos, porque decimos muchas cosas al cantar, cosas que no cumplimos. ¿No ve? No cumplimos. Así que hasta cantando tenemos que ser entendidos y sabios. Tenemos que decir y hablar con nuestra boca y cantar lo que en realidad vamos a vivir. Amén. Y hay canciones que no hablan del Señor, que incluso están fuera de la palabra del Señor. Por eso nosotros a veces hemos empezado a cernir todo ese tipo de canciones que parecen bonitas, pero que en realidad no edifican, no hablan del Señor. Amén. Y para concluir, hermanos, vamos a ir a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Yo estaba muy triste hoy que me contestó mi amigo y me contó que su mamá había fallecido y que él estuvo a punto de fallecer, que por la gracia del Señor él ha recuperado, que todavía tiene secuelas en los pulmones, me dice, y que toda su familia está todavía convaleciente. Filipenses capítulo 4 del 4 al 9 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice. Regocijaos, alégrense. Regocijaos en el Señor siempre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Amén. En la riqueza y en la pobreza, en todo, regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Tenemos problemas, sí, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, nuestros familiares están enfermos, nuestros amigos, pero dice que vuestras peticiones sean conocidas. Amén, delante de Dios con oración y con ruego. Al cristiano, cuando le suceden estas cosas, no es que sale y empieza a buscar ayuda, primero se hinca, primero se arrodilla y dice: Señor, ayúdame, tengo estos problemas. Y luego el Señor empieza a prosperar sus caminos, empieza a prosperar sus trabajos, trae a los médicos necesarios. A mí me trajeron un médico que no sé, nunca lo he conocido, pero vino hasta mi casa y me dio los medicamentos y me atendió, y estaba preocupado por mí, me escribía cada rato: ¿cómo estás respirando? ¿Cómo estás bien? ¿Estás con fiebre? Ya no estás. Y yo le decía: estito me pasa, ya, no te preocupes, y esto, todos los días, como si fuese mi padre, y nunca lo he visto en mi vida, solamente lo hemos llamado por teléfono. Pero eso es lo que el Señor ha preparado para mí. Amén. Y así ha preparado para cada quien. El Señor ha preparado para cada quien. Dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nos desesperamos nosotros, hermanos. Nos desesperamos, nos ponemos a llorar. Yo ese tiempo que estaba enfermo decía: ¿y qué va a ser de mis hijas? Incluso, hermanos, he llegado al extremo de escribirles los passwords de los bancos, decirle cuánto tengo en tal banco, tanto,
este es el password, te vas a pasar de tal manera, esta es la clave de los cajeros automáticos, estos son los documentos de la casa, este es el documento del auto. Les he dado, hermanos, ¿cómo se diría? Me he desesperado tanto, he dicho, tal vez ya mañana no esté, o dentro de 2, de 3 días no esté. A mis hijas, a mi hija mayor le llamé, le dije, mira, aquí están los documentos, aquí está esto, tal persona nos debe tanto, tal persona. Llegué a ese extremo, hermano, porque somos humanos, porque nos da miedo y nos ponemos a temblar. Amén. Pero la palabra de Dios dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si le entregamos nuestros corazones, si estamos confiados plenamente en Él, Él va a guardar, dice, nuestros corazones. Esa desesperación, ese temor, ese no saber si descansamos en el Señor, Él dice que nos va a guardar. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice, hermano. No estés pensando en qué va a pasar con tu familia, no, eso secundario. Piensa en todo lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en todo lo que puede ser digno de alabanza. En eso piensa, dice. En eso preocúpate, en esto pensar. Regocíjate, alégrate en el Señor. A pesar de los problemas, a pesar de las cosas, a pesar de que puede ser que esté enfermo alguien de tu familia, regocíjate, alégrate, porque el Señor va a traer también la medicina para ti. Y si el Señor te lleva, te está haciendo con Él mucho más feliz todavía. Amén. Y el 9 dice, y con esto quiero terminar: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice Pablo. Sigan, imítenme a mí, dice Pablo, porque Pablo ha sido el de los cristianos el mejor, el más grande. Amén. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Si nosotros vamos a hacer y vamos a confiar en el Señor y vamos a ser cristianos en todo el 100% de la palabra, el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie.